Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Que ya son los últimos dos artículos que vamos a tocar, estas dos reformas para finalizar en materia de derechos humanos. Habíamos tocado la vez pasada el tema de las recomendaciones, tú lo recuerdas, ya este es un tercer programa porque el tema sí era bastante extenso en cuanto a las recomendaciones, el nombramiento de titulares de la CNDH, ¿verdad? Entre otros asuntos que ya habíamos mencionado. Y bueno, pues cabe añadir en esta reforma, el 102, que se regula la facultad de investigación que se transfiere del artículo 97, facultando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ser autoridad investigadora en el desarrollo y desahogo del procedimiento. Esto es en caso de violaciones graves a derechos humanos, pero ojo, solo cuando así lo juzga conveniente, o bien cuando se lo pida el presidente de la República, solo podrá hacer las veces de una autoridad investigadora. Es decir, la coloca, en el mismo nivel que el Ministerio Público. Ya sea también, esto también lo puede pedir el Congreso, los gobernadores o las legislaturas estatales, son facultades extras, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tiene actualmente la facultad de investigar a sus jueces y magistrados. Ya con esta reforma ya no podrá hacerlo. Ahora entra la CNDH y esto, bueno, también quería comentar, esto no les gustó mucho a los panistas, puesto que también en ese momento se reservaron. Para empezar, José, era un principio jurídico la existencia de la violación de derechos humanos en un juicio. Tesis que fue ya muy superada en el tiempo. Tan es así que ahora se le quita esa facultad al Poder Judicial y se le confiere a un órgano independiente, que al final se arrepintieron. Ahorita te voy a decir por qué. Esta facultad también la podrá ejercer a petición de parte y para su ejercicio, pero nadie puede negarle la información que la CNDH requiere. La misma CNDH tiene obligación de mantener reservada, eso sí, reservada la información si ésta se le proporciona con dicho carácter. Entonces, no todos los asuntos que maneja serán del dominio público, porque sería tanto como frenar la transparencia. Pero también entendemos que la naturaleza de algunos casos, pues así lo exigen, José, porque pues estamos hablando de casos en los que se involucra o en los que se juega la vida o la muerte. Claro, es que hay ocasiones en donde los derechos humanos se encuentran, ¿no? o chocan, por ejemplo, el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Así es. Entonces, si tú tienes alguna cuestión por ahí que quieras que no se sepa, pues simplemente te tienen que respetar eso. Otra atribución importante que se le confiere es que cuando así proceda, podrá presentar las acciones o denuncias ante autoridad competente. Fíjate, va a poder denunciar también. Entonces, actualmente ahorita no puede, eso es un gran paso. Con esta reforma la CNDH va a poder presentar denuncias penales. Te pongo, por ejemplo, el caso de los muchachos asesinados del TEC de Monterrey. Aquí no pudo presentar denuncia alguna y solamente se concretó a exhibir los hechos y presentar sus recomendaciones, que finalmente, en este caso, y para fortuna de todos, el ejército terminó aceptando esas recomendaciones. No sé si quieras comentar alguna cosa de este caso. Pues sí, aquí lo importante es que la CNDH ya va a poder promover acciones penales
porque de otra forma se quedaba en puras recomendaciones y pues ahí más que todo era una carga más moral que jurídica, ¿no? Sí, así como que le mandaban la recomendación y guardaba el papelito y no se pronunciaba. Ahora tienen que decir sí o no y por qué, y también presentarse en su caso si las autoridades que digan que no, como ya lo habíamos mencionado. Pero también en cuanto a esto, esta reforma ha sido muy controversial, fíjate, porque estas facultades de investigación que se le están brindando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría, ¿cómo te diré?, las veces como si fuera un ministerio público. Así es. Entonces va a tener que sujetarse estrictamente y haciendo reverencia a lo que hace, porque va a tener que sujetarse a los controles constitucionales, sobre todo porque tendría que ser sumamente, pero sumamente cuidadosa de no violar garantías, porque quedaría en entredicho su función. Claro, su naturaleza. Así es, dicho en otras palabras, hoy la CNDH no puede violar ningún derecho porque no es autoridad, pero al momento en que la conviertan en investigadora, puede darse el caso de que afecte los derechos de personas y no solo de instituciones. Podría caer en el grandísimo error de que quien defienda los derechos los viole. Claro, sí, lo que pasa es que ahora su labor va a estar ceñida totalmente por una ley pues estricta, que ya no les va a dar mucho margen de maniobra, porque en algunas ocasiones hasta llegábamos a ver pronunciamientos de la CNDH en donde a su criterio pues no valía la pena investigar alguna cosa determinada o le daban una connotación diferente a la que la gran mayoría de los mexicanos creíamos. Por ejemplo, la denuncia que se interpuso por la cuestión del aborto, por ejemplo, que ahí pues fue un criterio totalmente personalísimo, que no atendía a cuestión jurídica, sino que fue casi una manifestación política, ¿no? Sí, totalmente. Digo, ya a final de cuentas ya toma otro giro porque ya involucra derechos personalísimos, ¿no? Entonces, por el mismo motivo, fíjate que es chistoso, porque luego como que se arrepintieron, porque ya senadores del PAN, del PRI, del PRD, quisieron realizar este último cambio a la minuta con el fin de eliminarle a la CNDH esta facultad, precisamente porque el personal de la CNDH, al no ser servidores públicos, pues no pueden hacer las veces de ministerio público. Claro. Pero pues ya no pudieron modificar la minuta, José, porque ya había pasado 2 veces por San Lázaro y en esos términos, tal cual, se envió a las legislaturas locales. Entonces, pues ya depende de cada estado, ¿no? Y por otro lado, Diana, una de las críticas que se le ha hecho a esto es al quitarle la facultad investigadora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues decían que a la Suprema Corte de Justicia se le quitaba y que no se le agregaba mucho a las facultades de la CNDH, pero que sí pierde, quien salió perdiendo pues fue las facultades de la Suprema Corte de Justicia. Y pienso en el asunto por ejemplo, del niño de Oaxaca que fue abusado sexualmente por uno de sus maestros, en donde la Suprema Corte entra a investigar, la ministra Sánchez Cordero entran a investigar el caso y le dan seguimiento, y bueno, después este asunto se atora por el empate que hay entre los magistrados, y ahora apenas acaba de entrar el nuevo ministro hace poquito, y ya puede haber un desempate en este asunto tan doloroso. Pero a lo que yo voy es de que ahí ya no podría actuar de la misma manera la Suprema Corte de Justicia. Sí, exactamente, y aparte no pueden ser juez y parte tampoco, porque oye, vas a poner vas a juzgar a un juez precisamente, a un magistrado, con el cual sientes tú que te lesionan tus derechos, pues ¿cómo? Entonces no se puede ser juez y parte. Lo que debieron de haber hecho, yo creo que es más bien crear un órgano independiente, porque involucrar así a
a la CNDH, pues sí, qué bueno que le den facultades extras, pero ya estás hablando de palabras mayores y que totalmente no tienen nada, absolutamente nada que ver con su naturaleza, como lo mencionábamos. Y bueno, por último tenemos el artículo 105. La CNDH podrá ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México se aparte, porque si te acuerdas al principio habíamos mencionado que todos los derechos humanos consagrados dentro de los tratados que México haya asignado pasan a tener el mismo nivel tal cual como si fueran garantías individuales. Entonces son derechos extras, ¿verdad? Y si te lesionan alguno, pues obviamente también está ahí la CNDH para seguir sirviendo a todos los ciudadanos. Y bueno, con esto terminamos el tema de las extensas reformas que ya hemos venido comentando a lo largo de 3 programas. Oye, Diana, ¿tendrás el dato de si estas acciones de anticonstitucionalidad promovidas por parte de la CNDH serán de oficio o tendrán que tener el impulso de algún ciudadano que lo pida? Fíjate que ese dato no venía en la minuta, o sea, quedan muchas preguntas al aire en muchos rubros, pero me imagino yo que ya esa petición de parte. Sí, es lo más antojable, o sea, es lo sí, ya esa instancia de parte. Ok, bueno, Diana, para cerrar todo estos 3 programas en donde estuvimos conversando sobre las reformas constitucionales a los derechos humanos, en donde en México se empareja ya con algunos otros países porque andábamos algo atrasadones en materia de derechos humanos en nuestra Constitución, cosa que era muy paradójica porque nuestra Constitución fue la primera en hablar de garantías individuales y después nos quedamos rezagados, pero festejamos el hecho de que ya nos estemos emparejando. Ahora sigue lo bueno, Diana, la aplicación de estas reformas constitucionales. ¿Qué crees que...? De verdad sea, ¿verdad? Que sea algo efectivo, que no nada más así como dicen luego, que nos den nada más a tole con el dedo, que sea algo de verdad, que sea una aplicación justa, pareja, y que no sean cuentos chinos. Eso es mi deseo. ¿Podrías mencionarnos algunas ideas para que esta reforma constitucional no quede en letra muerta? Que no quede en letra muerta, pues yo creo que, como te digo, siempre hay que presionar, a estar atentos, ser ojos vigilantes, a que estas reformas se lleven a cabo tal cual, ¿sí? Entonces, si nosotros somos pasivos, sumisos, pues no va a pasar absolutamente nada, pero si somos ojos vigilantes de todos y cada uno de nosotros, dentro de la sociedad organizada, dentro del activismo social, que acuérdate que somos más perjudicados, porque no es lo mismo tampoco en términos ahora que se avecinan ya las elecciones, pues no es lo mismo dar o externar una preferencia política en tiempos de paz que en tiempos de guerra, ¿verdad? Claro. Entonces la cuestión es estar pegados y manifestarse ante cualquier atropello. ¿Y algún mecanismo que puedas imaginar por medio del cual los ciudadanos podamos estar más atentos a este tipo de reformas para que tengan cabal cumplimiento? Pues es que los mecanismos están ahí, otra cosa es que no los quieran usar. Digo, realmente tú te metes a cualquier página, a la página de los congresos locales, a la página del Congreso de la Unión, puedes hablar a la hora que tú quieras o contactarte a la hora que tú quieras con tu diputado, tu diputada, tu senador, y te contestan los mensajes, ¿sí? Bueno, la mayoría de ellos, no todos, ¿verdad? No todos tienen la atención, pero la mayoría de ellos lo hacen. Entonces los mecanismos ya están, solo falta, el aparato de Estado ya te provee esos mecanismos, solo falta hacerlos funcionar. ¿Por quién? Por los verdaderos interesados. ¿Y quiénes son los verdaderos interesados? Pues son la sociedad, los ciudadanos. Claro.
Pues cada vez más lo decimos y lo repetimos aquí en nuestro programa. Estamos llamados los mexicanos, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, como se le dice coloquialmente, a participar, porque de lo contrario esto no puede funcionar, y en cada programa y en cada materia por diversa que sea, llegamos a esa conclusión. Todavía no hay en Nuevo León aún algún observatorio ciudadano que vigile a las autoridades judiciales, Diana. A las autoridades judiciales como tal no, porque a veces son audiencias a puerta cerrada, entonces como son cuestiones personales pues no puedes entrar a ver, no te dejan. Igual en lo penal pues no, tampoco, no puedes intervenir. Está lo que es el Consejo de la Judicatura, supuestamente es un órgano vigilante de los tribunales, y bueno, pues ahí nos atenemos, ¿no? Entonces ya los informes que emita pues son con los que se viene conformando el ciudadano. Perfecto. Pues muy bien, algo que quisieras agregar, Diana, ya para despedirnos de esta fase de análisis a las reformas constitucionales. Pues nada más que no sean objeto de incumplimiento deliberado, que las autoridades, los policías, el gobierno, se deben de poner las pilas, incluso los miembros del ejército, que hagamos las cosas bien, que no nos quiten la fe, porque ya la fe, ya casi creo que es nada lo último que nos queda, dado toda la impunidad y ola de violencia en la que vivimos. Entonces, vamos a tratar de que estas mejoras a las leyes verdaderamente funcionen, porque estamos hablando de derechos muy elementales, de garantías que a diario se violan. Entonces, si no encontramos nosotros respuesta, pues ¿a qué te orillan? ¿O qué alternativa te dan? No podemos seguir generando violencia, ni responder tampoco con violencia. Es hora de ponernos a pensar qué otras cosas podemos hacer antes de generar más violencia. Pues muy bien, Diana, ¿perdón? Pero en serio, ¿eh? ¿Sí? Sí, te decía que es imperativo que todos nos pongamos a trabajar, pero todos de la mano, porque no se vale que unos sí piensen que ver lo que van a hacer, sí se junten, sí reclamen, cuando otros se quedan en la comodidad de su hogar. Yo creo que ahorita los mexicanos es cuando más debemos de fusionarnos, más debemos de estar en cohesión, en unidad, para poder sacar al país adelante, ¿eh? Porque si no lo hacemos entre todos no va a funcionar. Ningún gobernante lo va a hacer por nosotros. Claro, sí, tenemos que activarnos, tenemos que buscar todas las vías posibles para llevar esto a buen término, y pues te agradecemos mucho, Diana, esta colaboración, y bueno, estaremos platicando la próxima semana con otro tema, y por lo pronto pues un gustazo haber analizado estas reformas constitucionales durante 3 programas, porque pues bueno, estas reformas daban para mucho y son importantísimas. Ahora hay que velar y accionar para que se cumplan. Claro que sí, José, muchísimas gracias por la invitación y te veo el próximo lunes. Muy bien. Feliz semana, gracias. Igualmente, buen inicio. Pues bien, es así como terminamos con esta primera fase de Redes al Aire del día lunes. Como les decíamos al inicio, el día de hoy, lunes, tenemos 4 invitadas. Ya la primera ya la escucharon. Estamos muy contentos de poder promover en este medio la equidad de género, y por eso en el primer programa de todas las semanas estaremos siempre con 4 mujeres destacadas dándonos su opinión. Dentro de un momento más estaremos enlazándonos vía telefónica hasta la Ciudad de México con Erika Ruiz, quien nos tiene un tema súper interesante. Ya lo comentaremos ahorita al entrar. Quédense con nosotros, vamos a un corte y volvemos. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor.
redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online.